Hola, un inmenso abrazote para todas mis almitas bellas y les deseo como siempre una muy, pero muy bendecida semana y adicional un muy bendecido mes de julio. Que julio venga cargado de mucha resiliencia, de mucha fe, de mucha esperanza, porque es un mes que viene a aperturar caminos a todos, pero es a todos, bajo la condición en la que cada una y cada uno se lo permita, desde un estado activo de merecimiento, desde un estado activo de comprensión de todo lo que cada uno y cada una ha trabajado, ha sostenido en su proceso de sanación como su nueva identidad, como su nueva verdad. Y es julio precisamente el mes en que viene a manifestarse y a materializarse todo ese campo energético vibracional en el que ustedes están manifestando su nueva verdad, su nueva realidad, mis almitas bellas. Y julio, adicional a eso, nos acompaña con una energía muy potente, no solamente de los eventos astrológicos, de los movimientos, sino que trae la energía del número 7. Y recordemos que el 7 es un número que nos habla de introspección, nos habla de intuición, nos habla de conectar con nuestra sabiduría, nos habla de soltar tanto la parte mental, porque un número 7 en desequilibrio es un número muy mental, es una energía muy dada a la razón, mientras que cuando está en equilibrio es una energía conectada al corazón, conectada a la intuición, conectada a recibir los regalos que el universo infinitamente nos entrega para permitirnos llevar a cabo un propósito de trabajo interno en confirmación de lo que cada uno es en su estado en esencia más equilibrado, en su estado de luz expandida, en su estado de propósito más alineado con la genuidad y con la energía de su corazón. Y es por eso, almitas bellas, que julio precisamente nos viene a fortalecer ese campo energético, ese campo emocional, ese campo espiritual, ese campo vibracional que nos va a permitir emanar energía de intención, en propósito de intención en recibir lo mejor que cada uno y que cada una se merece, habitar una realidad terrenal en completa abundancia espiritual, emocional, material y vincular. Y desde ahí sostener simplemente la verdad de lo que cada uno es en su esencia. Entonces, por eso, mis almitas bellas, julio es un mes tan especial. ¿Por qué? Porque venimos de cerrar un junio, un mes bastante difícil, diría yo, entre comillas, para muchas almas que de pronto apenas están despertando a su propósito de lo que significa realmente transitar la conexión desde el lado esencia. A otras almas, junio les ha realmente revelado el fortalecimiento y la integración de todo el camino del proceso evolutivo en sanación que han transitado. Entonces, para estas almas, junio no se ha hecho tan difícil, sino que junio ha venido como a entregar una comprensión más directa de lo que ya han trascendido, de lo que ya han trabajado, de lo que han sanado. Y aunque hubo memorias, recuerdos, momentos que impactaron su parte emocional, porque recordemos que estamos transitando un Mercurio retrógrado en Cáncer,
Cáncer, signo completamente emocional, signo de agua, y Mercurio retrogradando, recordemos que estamos en Mercurio retrógrado, y yo me bloqueo a veces en la comunicación verbal. Entonces acá, almitas bellas, cuando me vean tarararear, recordemos porque es Mercurio retrógrado y eso me afecta a mí completamente. Entonces, para no salirme de la intención del mensaje, retomo donde Mercurio está retrogradando fuertemente en un signo emocional, en un signo de agua como es Cáncer, y nos está llevando es a ¿qué? A recordar y a confrontar memorias fuertes de merecimiento, memorias fuertes de amor propio, memorias fuertes de seguridad emocional, memorias fuertes de valor propio, memorias de autovalía. Y este tránsito o estas condiciones, las llamas gemelas no las están viviendo todas desde la misma frecuencia o desde la misma percepción. ¿Por qué? Porque esto depende de la forma y del avance interno en que cada alma está viviendo su propio proceso individual. Entonces, dado esto, muchas almas, sobre todo energías femeninas, lo pueden estar sintiendo de forma muy profunda a nivel emocional, porque hay muchos recuerdos que les traen o que les evocan precisamente es a reconexión con heridas que trabajan los estados de merecimiento, amor propio, autovalía, valor. Como hay otras almas ya donde tenemos un proceso más avanzado en sanación, y sí, junio nos trajo recuerdos, momentos, vivencias de estas mismas condiciones, pero no para decir hay que seguir reforzando, hay que sanar, sino para evidenciar el cambio. Ese estado donde antes nos movíamos y donde ya el alma se está moviendo en su soberanía. Y esa calmitas bellas donde precisamente junio nos entrega esa información a cada alma, nos entregó la información a cada alma. Entonces, a las almas que todavía de pronto están apenas entrando en su proceso consciente de sanación, junio vino a entregarles preguntas. ¿Por qué? Porque cuando un alma se confronta o conecta con la pregunta correcta, esto es sinónimo de transformación, claro. Esto es sinónimo de un antes y un después en el estado de conciencia de esa alma. Como hay otras almas a las que junio vino a entregarnos no preguntas, sino más bien respuestas sostenidas en una verdad. Y es una verdad ¿de qué? De la alineación con el amor propio, alineación con el verdadero propósito individual, colectivo, alineación de saber que ya las resistencias en las que antes se movía esa alma ya no habitan de forma tan fuerte, que esas heridas, esos traumas han sido completamente vistos, identificados, trascendidos, y han sido sostén ¿de qué? De integración de la nueva identidad en la que el alma ya habita la presencia terrenal. Y entonces acá, almitas bellas, donde julio se convierte en un campo de acción expansivo completamente, en alineación, en bendición, en apertura de caminos para todas las almas, independientemente en el proceso en que cada alma lo habite. ¿Por qué? Porque julio viene a entregarnos eso: libertad, autenticidad, regalos divinos. Para la mayoría, sé que mi comunidad acá ya habita estados profundos de sanación de conciencia. Sé que para la mayoría de ustedes es el tiempo de la cosecha, mis almitas bellas. Es tiempo de que ustedes se aperturen a recibir
toda la cosecha de todo lo que han venido trabajando durante todo este año. ¿Por qué? Porque en el cielo hay movimientos fuertes, movimientos precisamente que les van a llevar a ustedes a habitar condiciones que se alinean con su campo interno en conciencia, en frecuencia y en vibración. Y entonces acá, donde muchos, sobre todo energías femeninas, han fortalecido su estado interior, se han dado su lugar y han empezado a ¿qué? A habitarse completamente. Ya cuando la frecuencia gemelar se activa con la energía masculina, ya no hay una descompensación interna, por el contrario, ya hay un reconocimiento. ¿Un reconocimiento de qué? De conexión que trasciende los límites de la mente. Hay un reconocimiento de liberación interna. Ya no hay un sometimiento como antes, cuando se inicia la conexión desde el proceso de heridas activas y profundas, donde el alma se abstiene a vivirse en su verdadera libertad y en su verdadera plenitud, donde el alma se limita completamente a su expansión. Acá ya la mayoría de las energías femeninas están trabajando de forma consciente y aperturándose a vivir ¿qué? Una condición terrenal digna de todo recogimiento, de todo merecimiento, de lo que cada una y cada uno ya ha identificado. Esto valgo, esto merezco, esto estoy dispuesto o dispuesta a recibir, esto no estoy dispuesto o dispuesta a negociar, porque ahora predomina mi forma auténtica de vivirme. Y mi forma auténtica de vivirme es poner por encima mis principios, mis valores, mis deseos, independientemente de lo que los demás aprueben o desaprueben, incluyendo la energía masculina, que la energía masculina también está siendo llamada o llamado a trascenderse y a trabajarse en los estados que le impiden la conexión directa con su estado más lumínico y con su estado más auténtico. Pero ¿por qué me estoy centrando en la energía femenina? Porque la energía que se ha venido trabajando fuertemente durante este año. Y es la energía que, por supuesto, por estar al servicio de la vida, al servicio del amor, desde un estado más consciente, es quien más consciente va a empezar a vivir y habitar la nueva forma de su estructura espiritual, emocional y energética. Y esto no tiene más que una palabra: regalos divinos materializados, que es a lo que yo les invito, almitas bellas, en este mes de julio se aperturen a recibir, porque los movimientos del cielo, yo estuve desconectada de redes casi 2 semanas, pero fue ¿por qué? Porque he hecho un acompañamiento muy fuerte, muy exhaustivo en trabajos con almas, y esto me ha permitido ver la intensidad de sanación y la intensidad energética del campo colectivo gemelar que está sosteniendo la frecuencia colectiva de la energía femenina. Y la energía femenina está en una condición de recibir, de abundancia, de prosperidad y de materializar todo lo que visualice, todo lo que se proponga. ¿Por qué? Porque cuando una energía femenina se trabaja, libera y sana, esto influye directamente en todo el campo colectivo gemelar de las energías femeninas y por supuesto también de la energía masculina. Cuando una energía masculina se trabaja,
trasciende estados egoicos, lo que hace es expandir luz, expandir campo a toda la energía masculina. Y aún así, la energía femenina, como es quien sostiene fuertemente el campo desde lo espiritual, inmediatamente esto influye en el campo colectivo de la energía masculina, que también está habitándose y está trascendiendo esos estados de desconexión emocional, de desconexión energética, de desconexión espiritual, en las que probablemente se ha estado moviendo todavía porque su subconsciente, sus heridas también de pronto no habitadas completamente, le han llevado a la resistencia. Pero aún así, ¿qué pasa? Que julio es un mes donde el alma está llamada a habitarse en su completitud, y para eso la energía femenina ya está siendo preparada o ya está siendo preparados. Ya nos estamos preparando todos para recibir, porque es tiempo de cosechar, mis almitas bellas. Cuando la energía masculina, en estos estados en el que ya se encuentra la energía femenina, que para mí es demasiado claro, porque lo vivo en sesiones, lo vivencio en el campo colectivo y también en los encuentros que tengo desde lo espiritual, la energía femenina nada tiene que ver prácticamente con el sesgo en el que se movía anteriormente, de tanta necesidad, de tanto dolor, de tanto apego. Ahora la energía femenina está siendo llamada o llamado a habitar la completitud en la que ya se percibe. Y acá pueden sentir una fuerte desconexión, de cierta forma, con la energía masculina. Pero les recuerdo que esto no es una desconexión de deshabitar la conexión o de ya no me importa, sino que esto es un estado donde cambia la forma en que se percibía al otro o a la otra, la forma en que se percibía el amor, y ahora el amor se sostiene desde un estado maduro. El amor se puede sostener desde un estado de propósito. El amor se puede sostener desde una comprensión madura espiritual y emocional. Y eso hace que normalmente cuando ustedes, energías femeninas, puedan estar ya en estados de tranquilidad, de armonía, como sé que se están moviendo, puede aparecer por ahí repentinamente el recuerdo de la energía masculina, puede aparecer alguna señal, alguna información que traiga de nuevo a la mente o al recuerdo o a la presencia a la energía masculina. ¿Y esto por qué se da? Esto no es un retroceso en su propósito, digamos, en su estado individual, sino que esto hace parte de la naturaleza de la conexión. ¿Por qué? Porque es que la llama gemela nunca puede tener periodos prolongados de desconexión en el sentido terrenal, cuando, por decir, yo me encuentro ya en un periodo de soberanía álmica, en un periodo de ascensión, en un periodo de propósito, en un estado de alquimia. Y entonces esa condición no puede sostenerse en el sentido de que me voy a desconectar completamente de mi contraparte divina. Y por eso es que el alma no tolera completamente el vacío energético. Y ese vacío energético se recuerda a través de ¿qué? Entonces, de la señal que llega de forma inesperada, del recuerdo que llega de forma inesperada, de la conexión o del encuentro que podemos tener en esos planos superiores a través de una vivencia mística. ¿Por qué? Porque el alma, aún con el estado de tranquilidad, de neutralidad en el que entra la energía femenina, lleva a recordarle que todavía existe un lazo con un compañero o con una compañera espiritual para un propósito más elevado. Entonces simplemente lo que hace es recordarnos, todavía está activa la conexión. ¿Para qué? Para que identifiques y para que mires qué debes seguir.
habitando, soltando, sosteniendo, reforzando o manteniendo, porque ese es el verdadero propósito de la conexión, aprender a amar sin el objeto de deseo que es quien define mi vida, que es quien define mi condición emocional, mi estabilidad emocional. Aprendo a amar ese objeto de deseo desde un estado de soltura, desde un estado de liberación, desde un estado de libertad, desde un estado de comprensión, donde sé que si hay alguien que todavía no tiene la disponibilidad y la capacidad para habitar una condición clara, interna y externa, de lo que significa transitar un camino de estos, es mejor yo estar en mi propia compañía, con mis propias herramientas, con mis formas, en estado de lejanía de esa presencia física, porque eso es lo único que le permite la verdadera, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo, almitas bellas? La verdadera ascensión al campo energético que los dos son. ¿Por qué? Porque es que el campo energético no se sostiene únicamente con una persona que quiera hacerlo. El campo energético se sostiene con dos polaridades que han identificado, que han reconocido un propósito mayor, y para eso ambos deben estar listos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que junio precisamente nos mostró en qué condición estaba la disponibilidad energética, la disponibilidad emocional, la disponibilidad espiritual, en el sentido energía masculina versus energía femenina. Y quienes ya percibieron y vieron que todavía no es momento, lo que hace Julio es darles las pautas y adicional la pausa para que esa energía femenina se siga concentrando en lo que ha venido a hacer, se siga expandiendo en conciencia, en tranquilidad, en armonía, para recibir literalmente todos los regalos que va a recibir como cosecha de su trabajo de estos 6 meses. Y esto no me lo invento. Recordemos que yo les había dicho hace un par de meses que ya estaban activas fuertemente las uniones de llamas gemelas. Y así es. Junio es la preparación de la cosecha para quienes están listas y están listos. Y acá les pido muy amorosamente a toda la comunidad que entremos en oración para sostener esas frecuencias tan elevadas que se van a unificar en una sola. ¿Por qué? Porque hay mucha guerra espiritual impidiendo, a través de la rumiación mental, a través de la desconexión que ustedes pueden sentir, a través de la mala interpretación del ego y de la mente, de lo que realmente está pasando a nivel interno en la conexión, donde se puede estar malinterpretando el estado actual de conexión entre los gemelos. Entonces, recordemos que antes de una verdadera unión sostenida en el tiempo hay un revolcón. El alma se revuelca sobre toda la energía femenina y le hace pensar que todo se acabó, que ya no siente nada, que ya no hay forma humana de sostener la conexión. Pero mentiras que no. Esto es una prueba del alma. Créanmelo, almitas bellas, es una prueba del alma, donde les muestra la capacidad de paciencia, la capacidad de seguir soltando el control, la capacidad de ustedes sostener el campo de amor, el campo de amor incondicional que están sosteniendo por ustedes, que ya han reforzado, que han reconocido. ¿Por qué? Porque esta es la última parte de alineación del alma en la que dice, sí, ahora he evidenciado que mi vida terrenal y mi propósito y misión los puedo ejercer libremente y plenamente sin la necesidad de tener ese objeto de deseo al lado mío a nivel terrenal. Pero como no lo necesito,
Así lo siento internamente y esa es mi vibración. ¿Qué pasa? Que no estoy en energía de necesidad, en energía de carencia, y eso simplemente lo que hace es que reajusta y reacomoda el campo gemelar, que es precisamente el que sostiene la base de no apego, de libertad, de amor de propósito, y desde ahí es donde se cimienta la base de la verdadera unión sostenida en el tiempo. Y esas son las uniones en las que el alma está llevando a muchas almas de llamas gemelas para poder sostener ya su estado de conexión romántica espiritual con ese propósito de comprensión más elevada. Entonces, acá, almitas bellas, de verdad se los digo, oremos, entreguemos en protección cada uno de nosotros y cada una de las llamas gemelas que están listas para poder trascender todas las barreras del mundo espiritual oscuro y todas las barreras del ego que todavía les llevan a limitarse inconscientemente, a autoboicotearse desde el miedo, desde el ego de decir ya no siento, no me importa, porque así no es. La verdadera llama gemela se reconoce desde la distancia y desde la presencia. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento de amor libre, es un reconocimiento de serenidad interior, de tranquilidad, de condición de propósito más elevado. Y es donde les digo, julio empieza a aperturar uniones. Es tiempo de cosechar, sea para una unión terrenal ya sostenida en el tiempo o para las almas que ya están listas, empezar a recibir condiciones abundantes, vínculos sociales, vínculos relacionales que les nutren, empezar a recibir toda esa cosecha también en dinero, porque es que el dinero es energía de amor. Y entonces la energía se mueve y eso, el dinero genera estabilidad económica, y la estabilidad económica nos lleva a generar ¿qué? Estabilidad también emocional, estabilidad energética. ¿Por qué? Porque es que una cosa no puede estar suelta de otra. Nosotros somos, ¿cómo decirlo?, un sistema que operamos donde se necesita de todo. Entonces, la parte espiritual, para ser sostenida, también necesita un equilibrio desde la parte mental, desde la parte emocional. Y esa parte mental y emocional se equilibra a través de ¿qué? De vivencias, condiciones terrenales, que no son más que la vibración interna en la que yo me estoy moviendo desde la conexión espiritual, desde la conexión energética, y desde ahí materializo mi vida terrenal. Entonces, dinero, comodidad, estabilidad económica me permite sostener mi campo interno emocional en equilibrio, y ese equilibrio me permite fortalecer mi estado a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque soy un sistema que actúa, que interactúa en todo como complemento. Si una parte de ese complemento, de ese trío, está en ruptura, entonces el circuito se interrumpe, y cuando hay interrupción de ese circuito energético, algo no va a funcionar normal, algo no va a funcionar bien, y eso va a hacer que yo me deshabite. Entonces, precisamente, julio, a las almas que ya han trabajado, que ya se han trascendido, vienes a darles ese regalo, que ese circuito permanezca, que ese circuito se mueva sin interrupción, y es acá donde ustedes no se deben autoboicotear. Permítanse recibir todos los regalos que viene julio. Toda la información que Mercurio retrógrado les va a seguir entregando, ya no la van a ver desde el estado de dolor, ya no la van a ver desde el estado de castigo, ya no la van a interpretar desde el estado de necesidad, la van a interpretar desde un estado relacional, vincular, consciente, donde esto está apareciendo
Esto vino no para dejarme sumida o sumido en el dolor, sino para recordarme todo lo que he trascendido, todo lo que he evolucionado y todo lo que seguiré fortaleciendo en pro de ¿qué? De mi merecimiento, en pro de mi cosecha, de lo que estoy listo, hoy lista para recibir en completa abundancia y prosperidad. Entonces, para finalizar, almitas bellas, julio realmente para mí es un mes demasiado bendecido, demasiado bendecido para todos. Y julio realmente, digamos que va a ser un mes que no te va a pedir más esfuerzo. Julio te viene a pedir más presencia. Julio no viene a pedirte tanto control como quizá junio. Julio viene a pedirte más confianza. Julio no viene a pedirte sigue corriendo detrás de tu destino. Julio viene a recordarte lo que ya habita en tu alma y simplemente tú estás para atraerlo, no para correr detrás de ello. Julio viene a expandirte en luz interna. Julio viene a que vivas tu verdadera autenticidad, tu verdadera felicidad interna. Julio viene para que tú te permitas liberar y soltar cargas, lastres, migajeros en los que te moviste toda tu existencia. Y acá ya digas, las migajas para mí no habitan, no existen ya en mi lenguaje interno, en mi lenguaje álmico. Yo no soy ningún migajero, ninguna migajera. Yo soy un alma digna de recibir lo mejor y solo lo mejor, no poquito, no menos, lo mejor de lo mejor. Eso te pide Julio, que te apertures en esta conciencia a recibir solo lo mejor y que te des el permiso de soltar las condiciones, las personas que te siguen llevando a sostenerte en poco, en migaja, en dolor, en tensión. Julio viene a llamarte a fortalecer tu identidad emocional, tu identidad espiritual. Viene a que fortalezcas tu sostén económico, porque eso es Leo, eso es Júpiter en Leo, expansión, brillo, sentirte digno, digna, merecedor y merecedora de solo lo mejor, permitirte vivir esa energía como una verdad interna. Acá, simplemente, almitas bellas, es para yo poder recibir en abundancia, yo tengo que soltar la limitación de la carencia de lo que me falta, de lo que no tengo. Y eso es lo que les invito a que ayer, como cerramos junio, lo cerremos en completa gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud me lleva a mí a recordar lo que sí tengo y a seguir moviendo más de lo que tengo. Mientras que el estado de necesidad me lleva a recordar lo que no tengo y me lleva a necesitar, porque como no tengo, entonces me siento carente y me siento necesitado. Entonces simplemente a que les invito a que cerremos y despidamos ese junio que cerró ayer en un estado de entender que los silencios
que habitaron este mes nos llevaron simplemente a reconocer y a reconectar de forma más clara la voz de Dios dentro de cada uno. Junio vino a que nosotros agradezcamos las pruebas que vivimos, porque esas pruebas nos recordaron la fortaleza interna que nosotros desconocíamos. Junio vino a entregarte lágrimas y vas a agradecer todas esas lágrimas. ¿Por qué? Porque esas lágrimas limpiaron las memorias que ya no necesitabas seguir cargando. Todo lo que se movió en junio no se movió como pérdida, se movió como alineación, como recalibración. Recuerda, alma bella, que todo movimiento es liberación, todo movimiento es inicio, todo movimiento es nuevo ciclo, y es lo que julio te lleva a reconectar y a reconocer, agradecer todo lo que se movió, todo lo que se liberó, porque eso era lo que te imposibilitaba y te bloqueaba para expandirte en esta nueva energía leoniana que viene en el mes de julio. Los silencios que viviste en junio fueron silencios de preparación. Fueron silencios de reconexión con intuición. Fueron silencios de reconexión. Realmente fueron silencios de escucha, no silencios de abandono. Y junio nos recordó que hay tiempos en que el cielo no responde como nosotros quisiéramos, porque sencillamente está creando algo mucho más grande, algo muchísimo mejor que nosotros desconocemos desde nuestra propia limitación humana. Así que, mi almita bella, julio te está diciendo: deja de vivir desde la supervivencia y comienza a vivir desde la confianza, porque lo que tengo para ti es tiempo de pura cosecha. Dios va a terminar la obra que inició en ti. Él no te va a dejar con tus deseos. Él no te va a dejar con tus proyectos inconclusos. Él lo va a terminar y te lo va a entregar conforme al tiempo en que tú estés lista o listo para sostenerlo, porque Dios no entrega simplemente porque puedes recibirlo. Tú eres digno y digna de recibir todo. Él te lo entrega es cuando estás lista o listo para sostener eso tan grande por lo que te está forjando. Así que, mi almita bella, bendiciones infinitas de julio, en julio para todos. Seguimos en acompañamiento, en trabajo, y bendigo absolutamente toda la energía que movemos todos los días
en nuestros acompañamientos, porque eso para mí es la veracidad de lo que sucede en un alma que realmente se trasciende desde su amor propio, desde su libertad interna y no esperando solamente un resultado externo. Y es acá cuando el resultado externo se evidencia por sí solo. Y por eso es que el llamado es: continúen reforzando, continúen trabajando, es momento de seguir sanando, es momento de seguir expandiendo. ¿Por qué? Porque ustedes son el regalo más grande que nuestro Padre puso acá en la humanidad, tanto para los suyos, para su linaje, para los que vendrán, como para los que están y los que permanecerán. Mientras seguimos sosteniendo un colectivo de propósito, de amor, de sanación, de paz, de liberación. Que Dios me los bendiga a todos y juntos somos más fuertes. Desde el amor, con el amor y para el amor les pido conciencia en unidad, conciencia en oración, no solamente por todas las uniones, por toda la transformación energética que se está moviendo en el campo colectivo gemelar, sino porque una llama gemela viene a usar su poder más grande, y el poder más grande que tiene es la intención, lo que manifiesta desde la oración, lo que pide desde la oración. Y acá les pido de todo corazón, unidos en oración por tanto dolor en el mundo, por nuestros hermanos de Venezuela que perdieron no solamente a sus seres queridos, no solamente sus recursos económicos, que quizá han perdido la fe en el espíritu por lo que están viviendo. Y acá nosotros necesitamos es eso, fortalecer un campo de oración, fortalecer un campo donde pidamos paz, equilibrio, sustento emocional, sustento espiritual y económico para todas esas almas que están viviendo todos estos vacíos. Y la llama gemela es muy fuerte en oración, es muy fuerte en propósito de lo que visualiza, de lo que pide. Por eso, mis almitas bellas, para cerrar, es un llamado desde el amor. Unámonos en oración por todas estas almas que nos necesitan. El mundo necesita luz, el mundo necesita empatía, el mundo necesita amor, el mundo necesita compasión. Empecemos a vibrar nosotros para que esa vibración se expanda y corazones cerrados, corazones que están en oscuridad, vuelvan a la vida del espíritu, vuelvan a la vida de la empatía, vuelvan a la vida del amor. Porque juntos, almitas bellas, somos más grandes, somos más fuertes. Y no hay mayor energía que la del amor. No hay mayor regalo que le podamos entregar a otro como una presencia de amor, como una intención de amor, como un acto desde el amor. Muchísimo amor para todos. Un abrazote.